Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. La guerra de Ucrania puede terminar en 2 meses. No lo digo yo, son palabras de Vladimir Putin. Está convencido el presidente de Rusia de que si las autoridades de Kiev dejan de recibir dinero y material militar de quienes lo están sosteniendo, no alcanzará a aguantar más de una horquilla entre 45 y 60 días. Aquí es donde Putin coincide con cada vez más analistas que bien piensan que con plena intención de quienes lo soportan o de facto es indiferente, la soberanía de Ucrania es prácticamente nula, porque al final está siendo un proxy, un vicario, un delegado para enfrentarse a Rusia y por delegación debilitar al oso euroasiático, pero que por sí misma, dejada sin apoyos extras, no sería capaz de plantar cara a Rusia. En medio de las presiones de Donald Trump para que se sienten todos a esa mesa de negociaciones, Vladimir Putin descarta, sin embargo, sentarse en esa hipotética mesa con Volodymyr Zelensky. Dice que no tiene legitimidad, que la forma en la que legalmente ha prolongado sin elecciones su mandato hace que dé igual quien se siente en esa mesa de negociación porque no tiene nada que decir y no es legítimo Zelensky como interlocutor, que sería la Rada, ese parlamento, esa asamblea ucraniana la que tendría que decir qué se firma o qué no se firma. En cualquier caso, también hay que señalar que el propio Volodymyr Zelensky ha contestado a todas estas palabras. Ha dicho que estas afirmaciones no hacen otra cosa más que demostrar que Vladimir Putin pone pegas, obstáculos a las negociaciones, que tiene miedo de los líderes fuertes y que hace todo lo posible por prolongar la guerra.
Sin embargo, Trump insiste, ya saben que incluso ha vuelto a amenazar, como en otras épocas, con otro presidente, con más sanciones económicas al Kremlin si no se sienta, y por otro lado ha abierto otro melón que merece la pena tomar en consideración: la posibilidad de enviar tropas europeas occidentales a Ucrania. En este caso sería, obviamente, dentro de la propuesta de Trump, después de un acuerdo. Otro dolor de cabeza para el presidente estadounidense, más complicado incluso de gestionar, aunque afortunadamente todavía no ha eclosionado en forma de conflicto, es Corea del Norte. En un nuevo gesto de su líder, de Kim Jong-un, parece, además, hecho a medida para darle una bienvenida agitada al propio Trump al despacho Oval, ha querido visitar una planta de enriquecimiento de material nuclear para hacer bombas atómicas. Desde allí, Kim Jong-un ha dejado clara cuál es la posición del régimen norcoreano. Tenemos una firme postura política y militar, una tarea y un deber de desarrollar la posición del contraataque nuclear de forma indefinida. Hay que recordar que dentro de la opacidad que caracteriza al régimen norcoreano, las estimaciones sobre cuántas bombas nucleares puede añadir cada año Pyongyang a su arsenal oscila entre 6 y 18, según los expertos, pero en cualquier caso, desde Corea del Sur, su principal rival, creen que ya tiene en su arsenal nuclear Kim Jong-un algo más de 100 ojivas nucleares, lo que sin duda lo hace un interlocutor complicado y lo que, en posición de Kim Jong-un, está garantizando que su país no haya sido hasta el momento invadido por ninguna potencia exterior. No es la única guerra en marcha para Estados Unidos. Seguimos pendientes, en este caso en un terreno mucho más virtual y menos sangriento, de lo que puede suponer la carrera por la inteligencia artificial. Hemos visto cómo en cualquier momento un avance, una ventaja de uno de los países queda en jugada, como hemos observado con DeepSeek y con ChatGPT, pero también hemos visto cómo la apuesta clara y contundente de Estados Unidos por Stargate puede incrementar su posición de ventaja y, sin embargo, puede también verse en agua de borrajas, puede verse como un avance importante, tecnológico, que pensamos que va a dar una ventaja cualitativa, queda enjugado por una forma alternativa de hacer las cosas. ¿Quién va a dominar la inteligencia artificial? ¿Va a ser definitiva para el futuro? Nos lo tenemos que preguntar, sin duda. Vamos a hacer ahora una pequeña parada, un alto en el camino. A la vuelta vamos con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Paramos, pero no se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con las informaciones más relevantes que han llegado en el ámbito internacional, que elaboramos primero en forma de titulares. Lo hace Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa el regreso de desplazados palestinos a Gaza. Según Naciones Unidas, más de 376.000 han retornado ya al norte de la franja tras la tregua entre Israel y Hamas. Por cierto, que en menos de 24 horas se cumple el plazo de Israel a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos para abandonar sus oficinas en Jerusalén Este. Desde el organismo insisten en que seguirán dando asistencia a los palestinos. Una estampida deja al menos 15 muertos en India. La estampida ha tenido lugar en la madrugada de este miércoles cuando una enorme caravana de peregrinos se dirigía a la confluencia de unos ríos sagrados para el hinduismo en la ciudad de Prayagraj, en el estado indio de Uttar Pradesh. El presidente de India, Narendra Modi, ha compartido en X su más sentido pésame a los devotos. Dice que han perdido a sus seres queridos en este incidente. Estados Unidos, entre tanto, le pide a Ruanda que cese su respaldo al grupo insurgente M23 y que asegure un alto el fuego en el Congo. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha instado al presidente de Ruanda a decretar un alto el fuego inmediato en el este de la República Democrática del Congo tras la escalada del conflicto en la región y la toma de la ciudad de Goma por el grupo rebelde M23 respaldado por Kigali. El presidente ruandés ha calificado la conversación como productiva y ha afirmado que abordarán la necesidad de garantizar un alto el fuego en la región. Nos vamos hasta Estados Unidos. Allí el Senado examina la nominación de Robert F. Kennedy Jr. Elegido por Donald Trump como secretario de Sanidad y que es conocido por sus teorías de la conspiración sobre las vacunas. Su prima, Caroline Kennedy, la única hija del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, ha hecho un llamamiento contundente a los senadores para que rechacen su nominación. En una carta enviada al Senado, Caroline Kennedy expresa su preocupación sobre la idoneidad de su primo para el cargo, destacando su historial personal y profesional. Primer encuentro oficial entre los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con su homóloga canadiense en el primer encuentro oficial de los gobiernos canadienses y estadounidenses desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien ha amenazado con imponer a Canadá aranceles del 25% y ha defendido incluso la anexión de este país. Por su parte, el zar fronterizo del mandatario estadounidense Tom Homan se reúne con el ministro de Seguridad Pública canadiense. Dimite en Europa el primer ministro de Serbia. Lo hace tras meses de presiones sociales por la muerte de 15 personas después de que se desplomase una marquesina de hormigón sobre ellos. Lo que arrojó una gran sombra sobre el año pasado, pero ciertamente sobre el mandato de este gobierno, es el trágico suceso ocurrido en Novi Sad el 1 de noviembre de 2024. Una gran tragedia, la muerte de 15 vidas humanas, 2 heridos de gravedad. Y desde ese momento Serbia pareció atrapada en ese accidente. Esta renuncia coloca al presidente, el populista Alexander Vučić, ante una decisión clave: convocar elecciones anticipadas o formar un nuevo gobierno mientras capea una creciente crisis política y social. Vladimir Putin retira la legitimidad a Volodymyr Zelensky y afirma que enviará representantes a una hipotética reunión. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha descartado sentarse en una hipotética mesa de negociación con su par ucraniano Volodymyr Zelensky, ya que considera que la finalización de su mandato le hace ilegítimo, por lo que serían sus representantes quienes establecerían estos contactos. Zelensky, por su parte, asegura que Putin tiene miedo a las negociaciones. Continúa el apagón parcial de DeepSeek. La plataforma china de inteligencia artificial DeepSeek continúa sufriendo un apagón parcial de sus servicios tras denunciar ciberataques en los últimos días, mientras Estados Unidos dice que investiga sus implicaciones de seguridad y surgen dudas. Vemos en este caso en Europa y en concreto en relación con cuestiones económicas como Robert Habeck, el ministro de Economía alemán, ha presentado el informe sobre la marcha económica del país. Informe que incluye pronósticos de crecimiento para los años 2025 y 2026, después de que el país se encadenara en 2024 2 años consecutivos de recesión. El canciller alemán, por su parte, pronuncia una declaración de gobierno sobre el apuñalamiento en una localidad alemana en el que fallecieron un niño y un hombre a manos de un solicitante de asilo afgano, un crimen que ha generado propuestas para el endurecimiento de la política migratoria en plena campaña electoral. Y en Estados Unidos, el foco en la Fed, que da a conocer la decisión sobre tipos de interés. La primera desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos y después de que pidiera que se bajaran los tipos inmediatamente allí en Estados Unidos. Serán noticia además los resultados de Tesla, propiedad de Elon Musk, y de Meta, propiedad
de Mark Zuckerberg, dos de los empresarios tecnológicos más próximos a Donald Trump. También publica resultados Microsoft con sus inversores pendientes del impacto que están teniendo las cuantiosas inversiones de la empresa en inteligencia artificial tras la irrupción de la china DeepSeek. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora toca profundizar en todas estas noticias en forma de crónicas, Blanca. Zelensky no tiene legitimidad para negociar la paz con Rusia. Así de tajante se ha mostrado el presidente ruso Vladimir Putin al considerar que la finalización del mandato de Zelensky le hace ilegítimo, por lo que serían sus representantes, dice quienes establecerían estos contactos. Rubén Gil. Rusia está dispuesta a conversar con Kiev para ponerle fin a una guerra que en las próximas semanas cumplirá 3 años de duración. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin cree que quien debería firmar el documento definitivo de paz no sería Zelensky. Negociar, dice Putin, se puede con cualquiera, pero debido a su ilegitimidad, él no tiene derecho a firmar nada. Putin considera que Ucrania podría encontrar un camino legal para que sea el presidente de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, quien represente a Kiev en el momento de la firma. Esta no es la primera vez que Putin cuestiona la legitimidad de Zelensky, argumentando que legalmente el periodo presidencial del ucraniano se terminó en mayo de 2024 y que desde ese momento no se han celebrado elecciones presidenciales dentro de Kiev, por lo que no reconoce la figura de Zelensky como jefe del Estado ucraniano. Putin señala además que la Constitución ucraniana no contempla una posible extensión de un mandato presidencial en caso de ley marcial. Desde Kiev, sin embargo, dicen que debido a la ley marcial el país no ha tenido las condiciones óptimas para celebrar nuevas elecciones, por lo que el presidente en funciones sigue siendo Zelensky. Para el presidente ucraniano, las palabras de Putin están encaminadas a hacer la guerra interminable. Putin ha confirmado una vez más, dice el presidente ucraniano, que tiene miedo a las negociaciones, miedo a los líderes fuertes y está haciendo todo lo posible para prolongar la guerra. Y siguen las luchas judiciales contra las controvertidas órdenes ejecutivas de Donald Trump. Una jueza federal ha bloqueado temporalmente la orden del presidente estadounidense de congelar los préstamos y subvenciones federales. Pablo Llanone. La magistrada Lauren L. Alican ha publicado la orden apenas minutos de que entrase en vigor. Ha indicado que su limitación a esta orden expirará el 3 de febrero si no se ha efectuado antes una ampliación de la restricción, algo que han solicitado organizaciones demandantes que alegan que la directiva de Donald Trump es inconstitucional. El fiscal general de Nueva York, Leticia James. A los niños de este país que dependen de este dinero para sus comidas, a todas las personas que dependen de estos ingresos para recibir la ayuda que necesitan, estamos preparando para defender la Constitución. Este presidente ha excedido su autoridad. Cuando los juristas hablan de un exceso de poder, lo dicen de manera literal. El Congreso es quien tiene la principal potestad a la hora de decidir cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Por esta razón, ya son 22 los estados cuyos fiscales generales han anunciado diferentes planes para presentar recursos legales, apuntando que esta decisión es inconstitucional. Si lograrán frenar o no su implementación es dudoso, teniendo en cuenta que la semana pasada otro juez frenó temporalmente la orden ejecutiva que revocaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento por ser flagrantemente inconstitucional. Su temporalidad no ha sido ampliada y no impedirá que la orden en cuestión entre en vigor el 19 de febrero. Alba Villa, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Los niños que nazcan de una madre que no es ciudadana o tenga estatus permanente y un padre que igual no sea ciudadano o tenga un estatus permanente legal en los Estados Unidos, automáticamente no son ciudadanos. Tanto dentro como fuera del país, las órdenes del magnate despiertan disidencias. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la repentina retirada de Estados Unidos de los programas de VIH pondrá en riesgo millones de vidas. Mientras, en cuestión de una semana, Estados Unidos ya ha deportado a más de 4.000 personas a México. Entre tanto, tras insistencias de Donald Trump, Google ha actualizado el nombre de Golfo de México en sus mapas, cambiándolo por Golfo de América. Y ya hay fecha para la visita de Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca. Será el próximo 4 de febrero. De esta forma, el primer ministro
ministro israelí se convierte en el primer mandatario internacional que visitará a Donald Trump desde su investidura. Gemma González. Trump y Netanyahu no han parado de mostrar su buena sintonía incluso antes de que el republicano accediese a la Casa Blanca. Sintonía que se concretará el próximo 4 de febrero, cuando el primer ministro israelí visite la Casa Blanca. En las últimas semanas, Trump ha mostrado un apoyo incondicional a la estrategia militar de Israel y su objetivo de controlar la Franja de Gaza. De hecho, fue el propio Trump quien propuso este pasado domingo limpiar el enclave, deportando a 1,5 millones de palestinos a Egipto y Jordania. Me gustaría que Egipto aceptara gente. Me reuniré con el general al-Sisi en algún momento y me gustaría que Egipto aceptara gente y me gustaría también que Jordania aceptara gente. Estamos hablando de probablemente 1,5 millones de personas y simplemente limpiamos todo eso. La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha sido bien recibida por el gobierno israelí e incluso por sus miembros más radicales, como el ministro de Finanzas o el que fuera ministro de Seguridad Nacional, que dimitió por estar en contra del alto el fuego acordado con Hamás. La reunión entre ambos líderes es sin duda una oportunidad para que Netanyahu recuerde al mundo el apoyo que ha recibido de Trump en los últimos años. Israel es el mayor receptor de ayuda militar estadounidense y es casi seguro que Netanyahu pedirá a Trump no retener entregas de armas como lo hizo el gobierno del expresidente Joe Biden, aunque este mantuvo otras entregas y el apoyo militar general. Hace apenas unos días, después de firmarse la tregua en Gaza, Trump descongeló el envío de un cargamento de bombas pesadas para Israel, algo que había frenado Biden el pasado mayo para evitar que fueran usadas en la Franja de Gaza. Y en República Democrática del Congo siguen los enfrentamientos entre el grupo terrorista M23 y el gobierno del país tras la conquista de la ciudad de Goma por parte de la milicia rebelde. Pablo. El caos se cierne sobre la ciudad más importante de la provincia de Kivu del Norte, provocando una veintena de víctimas mortales y más de 100 heridos. Como respuesta, el gobierno congoleño ha nombrado nuevo gobernador militar para la provincia, Somo Kakule, el líder de una de las mejores unidades del ejército. Con esto se enciende una nueva chispa de esperanza dentro del gobierno para debilitar a M23, que desde su surgimiento hace 10 años se ha seguido fortaleciendo gracias, entre otros factores, al presunto apoyo de Ruanda. Este país, proveedor de valiosos recursos como oro y diamantes a Occidente, apoya a la milicia en su conquista por el este del país, dominado por las fuerzas de la etnia Hutu. Esta facción fue la responsable del genocidio ruandés en 1994, una señalada fecha para el colectivo más afectado, los Tutsis. Estos se separaron del ejército congoleño debido a la exclusión social que padecían y exigieron una serie de derechos que no se cumplieron. Así surgió la milicia M23. Actualmente es uno de los aproximadamente 100 grupos armados que han estado compitiendo por afianzarse en el este del Congo. Esta región, además de estar dominada por su archienemigo, los Hutus, también posee valiosos recursos minerales. De hecho, en los últimos días, M23 ha logrado apoderarse de unas minas de coltán, con el que se fabrican los teléfonos móviles. Se sigue así recrudeciendo un conflicto que enfrenta al Estado congoleño contra una milicia rebelde apoyada por Ruanda, quienes, al mismo tiempo, combaten contra otra milicia arraigada al genocidio Tutsi que tuvo lugar hace 30 años. De esta manera se ha edificado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, que se ha cobrado la vida de 5 millones de personas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a repasar las cabeceras internacionales. Vamos a desarrollar con la ayuda de Pablo Giannone qué es lo que nos cuentan los principales periódicos. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con The Guardian, que mira a la India, donde se teme, dice, que decenas de personas hayan muerto en aglomeraciones multitudinarias en el festival religioso Kumbh Mela. Sirenas de ambulancia de las que The Guardian se hace eco. Los testigos describen multitudes que pisoteaban a la gente en las orillas del Ganges cuando llegaban a bañarse en lo que se considera, dice The Guardian, uno de los días más auspiciosos del festival hindú, que dura semanas. El martes por la noche, cuando el número de asistentes aumentó mucho más allá de las expectativas de las autoridades, superando las 400 millones de personas, se escucharon anuncios por los altavoces del festival instando a los recién llegados a meterse en el agua rápidamente, sumergirse 2 veces y luego abandonar el lugar inmediatamente, calificando de pecado darse un tercer chapuzón. RT se hace eco, entre tanto, de unas declaraciones de Olaf Scholz, condenando a Elon Musk por apoyar a la extrema derecha.
Me enfada mucho que Elon Musk intervenga a favor de la extrema derecha y que Musk tampoco actúe de forma adecuada ante las muertes de tantos judíos y otras personas en Europa causadas por alemanes en el pasado. Las relaciones entre los dos políticos, nos recuerda RT, son tensas de antemano. Musk ya ha criticado a Scholz por haber provocado el fracaso de los partidos tradicionales en Alemania e insiste en que la ultraderecha de Alternativa para Alemania es la última chispa de esperanza para Berlín. Y las cabeceras siguen mirando en África hacia la República Democrática del Congo. Allí, el grupo terrorista 23 de marzo continúa reforzando su control sobre la ciudad de Goma, al este del país. El New York Times destaca que el apoyo ruandés a esa milicia es llamativo, teniendo en cuenta que es el principal país donante de Occidente. Con esto, The New York Times critica irónicamente que uno de los países africanos que más recursos valiosos aporta a los países desarrollados, tales como coltán, oro, diamantes y otros minerales. Este aspecto, por cierto, está intrínsecamente relacionado con el apoyo que Ruanda da al M23, ya que esta milicia aspira al control absoluto del este de la República Democrática del Congo, donde hay abundantes recursos de los que presuntamente Ruanda lleva años aprovechándose ilegalmente. Posteriormente los vende a Occidente. Y también hablamos de The Guardian, que nos cuenta que la prohibición de Israel a la UNRWA pone en peligro la paz entre los israelíes y Hamás. El medio británico se hace eco de las siguientes declaraciones del comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philippe Lazzarini. El implacable ataque contra la UNRWA está dañando las vidas y el futuro de los palestinos en todo el territorio palestino ocupado. Está erosionando su confianza en la comunidad internacional y poniendo en peligro cualquier perspectiva de paz y seguridad. Y siguiendo una línea similar, Al Jazeera se hace eco de que Lazzarini denuncia que esta ley aumentaría la catástrofe en Gaza. La plena aplicación de la legislación de la Knesset sería desastrosa. En Gaza, socavar la operación del OOPS comprometería la respuesta humanitaria internacional. Esto reduciría la capacidad de las Naciones Unidas en un momento en que es necesario aumentar considerablemente la asistencia humanitaria, lo que no hará más que empeorar las ya catastróficas condiciones de vida de millones de palestinos. Y mientras tanto, The Times of Israel se hace eco de que la representante adjunta de Estados Unidos ante Naciones Unidas desde 2024 defiende la retirada de ese organismo de la UNRWA y rompe así con las medidas de Biden. Siguiendo las directrices de Trump, en su lugar, Dorothy Sea ha expresado su posición durante la sesión mensual del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto israelí-palestino. Alega que es una decisión soberana de Israel la de cerrar las oficinas de la UNRWA y que Estados Unidos apoya la implementación de esta decisión. Y The New York Times nos cuenta que Giorgia Meloni, desde Italia, está siendo investigada, en este caso por la liberación de sospechosos de crímenes de guerra en Libia. La Corte Penal Internacional exige explicaciones sobre la liberación de Osama al-Masri Najim, pese a la orden de arresto por asesinato, violación y tortura de migrantes. Meloni interpreta esto como chantaje. Corte Penale Internazionale, dopo mesi di riflessione, la Corte Criminal Internacional, después de meses de reflexión, ha emitido una orden de arresto contra el jefe de policía de Trípoli. Curiosamente, la Corte lo ha hecho justo cuando esta persona iba a entrar a territorio italiano después de que él hubiese estado tranquilamente en otros estados europeos durante 12 días. Circa 12 giorni in altri 3 stati europei. Los partidos de oposición han acusado al gobierno de Meloni de liberar deliberadamente a Osama al-Masri Najim para garantizar el continuo apoyo de Libia a la hora de impedir que los barcos de inmigrantes crucen el Mediterráneo. Y el turco de Harriet nos cuenta que los nuevos líderes de Siria están debatiendo, lo hacen con una delegación rusa, sobre la justicia para las víctimas de la dictadura de al-Assad. Los nuevos líderes de Siria han discutido la justicia transicional con la primera delegación oficial rusa que ha visitado Damasco desde el derrocamiento del antiguo aliado de Moscú, Bashar al-Assad. Y prosigue de Hurriyet, la visita se produce en un momento en que Rusia desea asegurar el destino de 2 bases militares en Siria, entre ellas la naval de Tartus. Esto, dice el medio, es contradictorio con las declaraciones de Vladimir Putin, que negaba que Moscú hubiese sufrido una derrota estratégica en Oriente Medio tras el derrocamiento de Assad. Con esto, el medio nos recuerda su crítica posición hacia la alianza del Kremlin con el exdictador chiita. Precisamente Russia Today, por cierto, nos habla en este caso de la dimisión del primer ministro de Serbia, de Miloš Vučević.
El medio ruso destaca concretamente estas declaraciones. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho como gobierno en los últimos 9 meses. Lo que ensombreció fue la gran tragedia de Novi Sad y desde ese momento Serbia pareció atrapada en ese accidente. Lamentablemente volvimos a ver el abuso político de la tragedia. El gobierno también ha mostrado responsabilidad en este caso. La dimisión, prosigue el RT, llega después de diversas presiones sociales, enardecidas especialmente desde el año pasado, esa tragedia sobre la que Ibišević habla. Se trató del desplome de una marquesina de hormigón en la estación de tren de la ciudad de Novi Sad, que mató a 15 personas. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En el siglo XXI sabemos que las ventajas geopolíticas, las guerras, incluso si me apuran, tienen muchas dimensiones y no solo están entre las trincheras y los campos de batalla. Sabemos
que las tecnologías pueden marcar la ventaja competitiva que posicione a una potencia por encima de otra o que condicione la marcha y el poder de alguien en el concierto internacional. Sabemos también que hoy en día lo más novedoso, una parte de lo más novedoso sin duda, es todo lo relativo a la inteligencia artificial y al mundo tremendo que abre por delante, mundo no solo en aplicaciones militares, también en general, como digo, en todo el global de la sociedad. Por eso, cuestiones como quién va a dominar ese mundo de la inteligencia artificial, cuestiones como el gran proyecto Stargate que presentaba Donald Trump con 4 compañías y con colaboración pública o privada, con $500 billion de inversión, son verdaderamente relevantes y mucho más, y complican el análisis cuando se presenta una compañía de bajo coste china y sin necesitar los chips y las tarjetas gráficas de una compañía como Nvidia, te presenta algo parecido, si no igual. ¿Quién va a dominar? ¿Quién tiene ventaja? ¿Cómo podemos reflexionar sobre todo esto? Pues lo vamos a hacer, en este caso, con la ayuda de Esther Paniagua, que es analista de tecnología y ciberseguridad. Esther, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, encantada de acompañaros. Oye, por contextualizar un poco sobre el proyecto Stargate, que hemos dado algunas pinceladas, obviamente, pero ¿tú crees que será verdaderamente relevante en cuanto a la evolución y al dominio de este cambio de paradigma que supone una inteligencia artificial realmente implementada en la sociedad y desarrollada al máximo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es un proyecto de alta relevancia en tanto en cuanto la cantidad de dinero que se va a meter, ¿no? $500 billion para creación de infraestructura de inteligencia artificial. Hay que verlo con perspectiva y también sabiendo leer entre líneas. Hay algo de lo que no se ha hablado prácticamente, desde luego no lo he visto en medios españoles, y ha pasado bastante desapercibido, y es una propuesta que hizo a finales de 2004 la Comisión para la Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, en el Congreso estadounidense. Ellos en un informe revelaron 32 recomendaciones, y la prioritaria, la primera de todas, es lo que llamaron el nuevo proyecto Manhattan para la inteligencia artificial. Y el objetivo de este proyecto no es otro que alcanzar lo que se llama la inteligencia artificial general, que es aquella que supere a los humanos en todas las tareas económicamente válidas o valiosas, y además hay algunos que van más allá en la descripción que sería no se hace cualquier uno, ¿no? Bueno, estratégicamente esto sería el dominio de la inteligencia artificial por parte de Estados Unidos versus China, que es el miedo que tienen, ¿no? Claro. Que en China se llegue a esto. Pero sin necesidad de llegar hasta ahí, ya estamos viendo desde hace muchos años esta competencia, esta carrera por alcanzar el dominio y la inteligencia artificial a secas, sin tener que pensar en una inteligencia artificial general, que de hecho en el campo científico-tecnológico es más una creencia religiosa, casi religiosa, que algo que se haya demostrado que se pueda hacer, o que muchos rechazan la posibilidad, ¿no?, de que se pueda llegar a hacer. Pero más allá de esto, hay que saber leer el proyecto Stargate como una forma de Trump de aceptar esa recomendación de esta comisión. Además, Trump ha incluido en su comité, en sus nombramientos, a una de las personas que formaban parte de esta comisión que hizo esta recomendación, que es Jacob Helbert, el comisionado, el excomisionado, y ahora forma parte de su equipo como subsecretario de Estado de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente. Esther, ¿crees que puede incluso llegar a condicionar el liderazgo mundial que un país logre la supremacía en esa inteligencia artificial general que nos comentabas antes que los demás? Bueno, es que a mí no me gusta entrar en hipótesis de este tipo, porque la inteligencia artificial general ahora mismo, a día de hoy, es algo que se piense que sea ni siquiera posible desde el ámbito de la ciencia. Por tanto, es algo que me parece distraer el debate. Sin necesidad de llegar a eso, obviamente que el dominio en ese tipo de tecnologías tiene mucha importancia,
por las dependencias que se generan. Lo hemos visto en muchos casos. Comentabas que lo más valioso ahora de este nuevo avance en la inteligencia artificial de China, DeepSeek, es que han sido capaces de hacerlo supuestamente, porque es lo que dicen ellos. Otra cosa es que sea verdad y tendremos que comprobarlo con chips todavía de Nvidia, pero menos avanzados, porque son los que habían podido adquirir antes de que entrara en vigor la prohibición de Estados Unidos de acceso de China a estos chips, que fue en 2023. Entonces, ahí vemos una cosa muy interesante, y es cómo una medida proteccionista de Estados Unidos ha tenido el efecto contrario, y es que han obligado, los límites siempre obligan a ser más creativos y a la innovación, y han obligado a buscar la manera de desarrollar modelos de inteligencia artificial igual de potentes, muchos de los que existen, por otras vías, ¿no? Y además, según dicen, también por una fracción de entre un 3 y un 5% de lo que invirtió, por ejemplo, OpenAI y el ChatGPT, ¿no? Para lanzar este ChatGPT chino. De nuevo, también hay un poquito de trampas en estos datos, porque ellos hablan de este gasto del que ellos hablan, no incluye toda la investigación que han tenido que hacer anteriormente para llegar a ser capaces de desarrollar esta tecnología, con lo cual, como digo, es un poco de trampa y las cifras reales no las conocemos. Y lo mismo pasa en cuanto a los chips, ¿no? Pero en teoría, bueno, esto sí que sería una forma de demostrar eso, lo cual es una buena noticia para Europa, porque si los chinos han podido por esa fracción de precio tan pequeña y con chips menos potentes, significa que es una posibilidad para que algo así salga de aquí, y además para crear infraestructura pública de inteligencia artificial hacia esa soberanía y esa autonomía estratégica de la que tanto se habla en la Comisión Europea y aquí en España. Sabemos que se acusa mucho a Europa, Esther, habitualmente, ¿no? Esa frase tan manida, ¿no? De Estados Unidos innova, China copia y produce, y Europa regula, hiperregula. Pero claro, esto tiene tal poder, tal potencia, esa inteligencia artificial general, que yo te pregunto, ¿sería viable un marco regulador internacional que evitara usos abusivos de esa inteligencia artificial general? ¿O es una quimera porque al final nadie quiere autocensurarse o autolimitarse, digamos? Es difícil llegar a un acuerdo internacional de este tipo y, bueno, hay instituciones que lo han intentado, pero a través más de recomendaciones. Yo creo que algo que podría ser interesante, si viéramos la inteligencia artificial como un arma con un poder importante de impactar de forma negativa, pues como la energía nuclear, y además en el marco de este tipo de proyectos, de Proyecto Manhattan, podríamos hacer como se hace con los tratados antinucleares, ¿no? Que hubiera este tipo de acuerdo internacional para la no proliferación de armas basadas en este tipo de tecnología. Esto sí que es algo que veo más viable que acuerdos más amplios donde llegar a un consenso sería mucho más complicado porque entran muchos temas en juego, incluidos pues conflictos entre cómo funciona un régimen autoritario, cómo funciona un régimen democrático, donde este tipo de regímenes pues no van a llegar a acuerdos, ¿no? Pero sí que puede haber unos básicos como los tratados de no proliferación de armas basadas en inteligencia artificial, que sí que podría ser interesante. Has apelado a esa típica frase que se dice, la regulación muchas veces se la culpa, ¿no?, de ser la responsable de impedir la innovación, y en realidad, si nos fijamos en lo que dicen los datos y los análisis rigurosos, científicos y empíricos, esto no es así. La regulación, de hecho, a menudo es lo contrario. Primero, crea seguridad jurídica para innovar. Segundo, pone límites que hace más fácil saber cómo desarrollar las cosas. Tercero, la propia regulación protege la innovación, por ejemplo, las regulaciones de propiedad intelectual, y además crea nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Hablando, por ejemplo, del Reglamento General de Protección de Datos, pues ha hecho surgir todo un ecosistema de empresas y organizaciones dedicadas a proporcionar seguridad y privacidad a los usuarios, a las corporaciones y a los gobiernos. Por tanto, esto es un mantra repetido que, como siempre, estos tipos de mantras pues suelen ser injustos y caricaturescos, ¿no?
Y además no nos olvidemos una cosa, claro que vivimos en Europa y una de las cosas que más apreciamos es el estado del bienestar. Y una parte de ese estado es regular para proteger los derechos de los ciudadanos que vivimos en estos países y que queremos conservar, ¿no? Para tener vidas dignas y de calidad. Tú eres experta también en ciberseguridad. Esto parece obvio, en principio con sus capacidades va a generar unos ciertos riesgos en ese ámbito, ¿no? Bueno, a ver, claro, muchas veces se dice, no, hacemos este tipo de proyectos para ser más seguros y lo que pasa es que primero la desregulación, que es una de las cosas que está haciendo Trump, pues de lo primero que se ha quitado es la orden ejecutiva que precisamente se dirigía a la seguridad de la IA, pues vamos a ver qué impacto tiene esto, ¿no? Me consta por fuentes que conozco que tengo en Estados Unidos que se están empezando a mover las cosas desde otros sectores para tratar de contrarrestar el efecto de la derogación de esta normativa desde otros ámbitos, ¿no? Pero puede tener unos efectos negativos importantes, ¿no? Y luego el hecho, pues obviamente, de que una potencia tenga un poder importante también, o que dependa más de este tipo de tecnologías, añade más riesgos, porque la dependencia de los equipos conectados y estos equipos cada vez son más accesibles por ciberatacantes y estas herramientas además lo facilitan, la propia inteligencia artificial hace que aumenten las vulnerabilidades. Sabemos que las tecnologías son positivas, son herramientas, son positivas o negativas según se usen, pero estamos hablando de posibles riesgos para la ciberseguridad, de toda la potencia de la inteligencia artificial general. Hay otra tecnología que va en paralelo y que está también desarrollándose, que estamos hablando de los chips cuánticos, que podrían también saltarse todas las codificaciones criptográficas que tenemos ahora mismo sobre la mesa. ¿A ti cuál te parece más peligrosa potencialmente? ¿El desarrollo de la cuántica a gran escala o el desarrollo de la inteligencia artificial general? Ninguna, es que la inteligencia artificial general no entro a valorarla, porque de verdad esto es una cosa de una cuestión de fe. El desarrollo de la tecnología per se no debería ser un problema, ¿no? Y como siempre decimos, dependen de los usos. Los chips, los ordenadores cuánticos, la inteligencia artificial tienen usos muy interesantes y debemos seguir desarrollándolos, pero el tema aquí es cómo se haga ese desarrollo. Hablando de la cuántica, pues sí, se rompe la encriptación, pero también ya se están desarrollando y existen algoritmos, precisamente de inteligencia artificial, que permiten protegerse contra la ruptura del cifrado. Por tanto, al mismo tiempo estamos también desarrollando las salvaguardas. Claro, eso es fundamental y es interesante, pero sin ir a la general, las inteligencias artificiales ahora mismo están, por ejemplo, en potencias con un respeto relativo a las libertades y a los derechos humanos, el caso de China, que se utilizan, por ejemplo, de una manera tremenda con los reconocimientos faciales, por ejemplo. Por ahí habría que tener también una serie de instrumentos, ¿no?, que en algunos casos en Europa existen, pero yo no sé si, teniendo en cuenta que el mundo es tan diverso y que tiene tantas interpretaciones, si vamos hacia una sociedad pues eso, muy controlada, porque al final las capacidades de computación, la inteligencia artificial, los reconocimientos faciales lo permiten, ¿no? Al final pueden acabar estableciendo un control masivo sobre los ciudadanos. Pues ese es el riesgo y no tenemos que ponernos muy hipotéticos, porque ya está sucediendo, y no solamente en regímenes autoritarios, sino en democracias y en los países que vivimos, ¿no? Las tecnologías de reconocimiento facial, de seguimiento, de rastreo de todos nuestros movimientos digitales, sistemas automatizados que se implementan en la administración pública, sistemas también muy invisibles, ya se están usando, a veces intencionalmente y a veces de forma no intencionada, simplemente lo que no funcionan bien, para de forma discriminatoria con la gente, se discriminan porque no funcionan bien, pero también se están utilizando para controlar, o en el ámbito del trabajo para controlar empleados, en el ámbito de las fuerzas de seguridad, control de fronteras. Pues sí, claro, el desarrollo de estas tecnologías permite este control más efectivo de la población y es una herramienta perfecta, pues sobre todo para quienes quieren ejercer, ¿no?, ese poder. Con la excusa siempre de la seguridad, pero es que la seguridad también debe ser proporcional, ¿no? Porque no debe ser que para proteger nuestra seguridad se invadan otros derechos, ¿no?
Y como digo, muchas veces el problema es que estas tecnologías no funcionan bien, que a la hora de reconocer rostros se equivocan, y ya ha pasado más de una vez que han enviado a personas incorrectas a la cárcel porque han detectado mal, o que algunas herramientas que se han usado con fines legítimos, como puede ser unas herramientas de rastreo de la COVID cuando tuvimos la pandemia, pues en Alemania estas herramientas se desplegaron con la excusa, y además dijeron solamente se va a usar para esto, con este fin, y permitían el rastreo y la identificación de las personas afectadas, y luego resulta que se usó con fines policiales, ¿no? Para tratar de resolver unos crímenes. Entonces, claro, esto no puede ser, ¿no? Cuando se hacen estas cosas en regímenes democráticos, tienen que velar porque realmente los propios fuerzas de seguridad, los gobiernos y las empresas cumplen con las normas. Y para eso necesitamos normas en primer lugar. Algunas ya existen, no es que todo sea nuevo. Muchas de las normas que ya existen aplican también a la inteligencia artificial, y otras pues las tenemos que crear. Esto es lo que está haciendo la Comisión Europea, y muchos están siguiendo, que allá hay muchos países comenzando a replicar, basado en la normativa europea, estos reglamentos. De momento se me ocurre también, incluso aquí hablamos mucho de armas, obviamente, ¿no? Porque nos interesa el contexto internacional, los enfrentamientos, pero imagínate estas tecnologías sin un operador detrás, por ejemplo, en un dron autosuficiente que sea capaz de decidir a quién mata o a quién no mata, ¿no? Un dron armado, que estamos viendo miles de drones ahora mismo en conflictos como el de Ucrania, y que cada vez son más autónomos, y que eso supone un salto cualitativo, ¿no? De las armas en un conflicto con víctimas humanas. Totalmente, eso es una realidad. Como dices, ya se están usando estos drones con lo que se llama visión artificial y reconocimiento, no de forma tan, digamos, peliculera o lo que podría parecer ciencia ficción, ¿no? De detectar específicamente a alguien y ir a por él, pero sí con mucha precisión, ¿no? Para objetivos y de forma autónoma o automatizada. Este es el riesgo, ¿no? Que vamos hacia. Por eso, de ahí es la importancia, ¿no? De un tratado de no proliferación para evitar seguir avanzando en este camino, porque es donde sí vemos esto que llaman los riesgos existenciales de la inteligencia artificial, que muchos lo ven como algo o les preocupa más lo que puede llegar de aquí a 100 años, pero es que hay muchas cosas y muchos de esos problemas que ya están pasando y los tenemos sobre la mesa. Claro. Fíjate que yo, donde creo que de momento se ha impuesto algo de cordura, y además me lo ha recordado también tu forma de hablar, ¿no? Lo del Tratado de No Proliferación. Si nos referimos a las armas nucleares, de momento parece que entre las principales potencias nucleares está el acuerdo de, en esa última fase, la de las tomas de decisiones, no incorporar ninguna procesos de inteligencia artificial que sigan dependiendo de ser humano. O sea, parece fundamental, ¿no? Porque al final habría una destrucción asegurada, ¿no? Como se decía en la Guerra Fría, ¿no? Una destrucción mutua asegurada si de repente una inteligencia artificial toma una decisión incorrecta en este ámbito y se empiezan a atacar unos a otros, ¿no? Es que esto es una absoluta sinsentido, es decir, no se pueden delegar estas decisiones nunca, porque estos al final no dejan de ser programas informáticos que no tienen una capacidad de juicio, por tanto no pueden valorar este tipo de decisiones, claro que no. ¿Tú crees que en los miedos que tenemos en este tipo de tecnologías somos demasiado peliculeros? Pensamos que la inteligencia artificial puede protegerse, vamos a decir, o intentar perpetuarse. Estas cosas típicas que surgen en cualquier clickbait o que nos recuerdan, yo que sé, a 2001, acuérdate con el HAL 9000, o, ¿sabes? O sea, no sé si acercándose tanto a la inteligencia de un ser humano podemos incurrir en el peligro de que acabe tomando decisiones autónomas o se autoproteja. No, la inteligencia artificial al final, como digo, es un sistema informático que responde a objetivos y a la forma en la que ha sido programada y diseñada, ¿no? O sea, no tiene voluntad propia, no va a decir, pues para protegerme voy a idear un sistema para matar a la humanidad, así, ¿no? De forma malévola. Esto obviamente son narrativas de ciencia ficción, ¿no? El término Skynet de Terminator, que no son viables, pero sí que puede generar muchos problemas, pues por errores imprevistos, ¿no? Por mal funcionamiento. Pues, y como digo, ya están pasando y lo estamos viendo día a día. Lo que pasa es que no vemos
que cuando una inteligencia artificial no funciona bien, pues oye, si hay un error hay que corregirlo, igual que si hay una calculadora que funciona bien, pues hay que corregirlo y hay que hablar de esos errores. No es que, se usa un lenguaje muy antropomórfico, que esto es lo que confunde a la población, ¿no? Con este misticismo de la inteligencia, cuando en realidad no se puede hablar de inteligencia realmente, ni siquiera sabemos cómo funciona el cerebro, no sabemos qué es y cómo funciona la conciencia, y hasta ahora no hemos sido capaces los humanos. De todo lo que hemos desarrollado es porque sabemos cómo funciona. Si no sabemos cómo funciona nuestro cerebro y la conciencia, no se puede desarrollar un sistema que no sea biológico, que tenga conciencia. Esther, por ir cerrando como empezábamos y reflexionar sobre la iniciativa, ¿no? Lo decíamos, Proyecto Manhattan de la inteligencia artificial, 500.000 millones. Me llamaba mucho la atención que un político tan proteccionista, tan aislacionista como Trump, incluyera un banco, pero japonés. En cualquier caso, la reflexión por donde te pregunto es, al final, sector público y sector privado tienen que ir unidas en una tarea, en un reto de tanta envergadura, ¿no? Como el de desarrollar este tipo de cambios tecnológicos. Bueno, aquí hay una distinción muy importante. Una es lo que sí que hay que hacer, que es la colaboración público-privada siempre, y además a ser posible incluyendo también la academia, incluyendo la sociedad civil y el tercer sector. Y otra cosa es la alianza de los grandes poderosos en el ámbito tecnológico y en el ámbito estatal, ¿no? Y el ejemplo de Stargate, pues es el ejemplo por autonomía, ¿no? Tenemos Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y tenemos las mayores corporaciones tecnológicas del mundo, o entre ellas, ¿no? Como son OpenAI. Microsoft no está entre estos primeros 4, pero sí forma parte del acuerdo, y Nvidia también, Oracle, SoftBank, y además también una entidad de inversión de Emiratos Árabes Unidos, que entra también en la ecuación, ¿no? Que ya sabemos que están invirtiendo para diversificarse del modelo de negocio basado en el petróleo. Ojo con esto también. Pues esto es muy peligroso porque, claro, una IA, sin aspirar a que sea superinteligente, sino como lo que tenemos hoy en mano de gobiernos o de aspiraciones, no sé si decir autoritarias, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pero sí de este tipo de perfiles, pues es peligroso porque además no se someten a escrutinio público. Hemos dicho y has manifestado a lo largo de esta entrevista que es una cuestión de fe, ¿no? Que se logre esa inteligencia artificial general y cuando se logre. Pero sí te voy a pedir un pronóstico, que te mojes, más humilde, y es, ¿vamos a ver frutos en relativamente poco tiempo de Stargate o va a ser al final algo... Tenemos poco tiempo, 20 segundos, 30 segundos, Esther, o va a ser simplemente un anuncio más? Ni sí ni no. Nosotros no lo vamos a ver claramente pronto, yo creo. Pues mira, ha sido concreta y clara tu posición. Esther Paniagua, analista de tecnología y ciberseguridad, ha sido un placer hablar contigo estos minutos y entender desde tu punto de vista todo ese proyecto Manhattan de la inteligencia artificial y todas las circunstancias que nos trae a nuestra realidad. Esther, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico de Intereconomía. Como es habitual, hemos estado pendientes de lo que surge de la actualidad del panorama geoestratégico y geopolítico y hemos ahondado en un asunto clave, fundamental, que va a condicionar, quizá a más largo plazo de lo que esperamos, nuestro futuro, no solo el del día a día, no solo el de la economía y los puestos de trabajo, también el relativo a la preeminencia geopolítica. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Esto es Pulso Geopolítico en Intereconomía. Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.